Hay noches en que el mundo se siente más antiguo de lo que recordamos, cuando el viento se mueve a través de lugares vacíos y lleva consigo algo que no podemos nombrar, un peso quizás, o un silencio que parece haber estado esperando. En tales noches, si escuchas con cuidado, podrías sentir que la tierra bajo ti ha visto más de lo que muestra, que las piedras recuerdan lo que hemos olvidado, que el polvo guarda historias que ya no contamos. En las tierras secas entre dos ríos, donde el sol hornea la arcilla hasta endurecerla y el viento borra las huellas para la mañana, hay tablillas, miles de ellas. Pequeñas piezas rectangulares de tierra horneada cubiertas con marcas en forma de cuña presionadas por manos que se convirtieron en polvo hace milenios. La mayoría hablan de almacenes de grano y ofrendas al templo, de reyes que construyeron muros y sacerdotes que registraron los movimientos de las estrellas, cosas ordinarias hechas sagradas solo por su edad. Pero algunas tablillas susurran algo más. Hablan a su manera silenciosa de un tiempo antes del tiempo como lo conocemos, de ciudades que se alzaban cuando el mundo tenía una forma diferente, de conocimiento que vino de algún lugar que ya no podemos rastrear. Y tejido a través de muchos de estos registros antiguos, apareciendo una y otra vez como un hilo que no se romperá, hay una sola memoria inquietante. El mundo terminó una vez, fue deshecho, y luego de alguna manera comenzó de nuevo. ¿Qué pasaría si esa memoria fuera real? No de la manera en que exigimos la realidad ahora con fechas y mediciones y evidencia pesada en balanzas de certeza, sino real de la manera en que un sueño es real cuando despiertas de él con el corazón aún acelerado. Real de la manera en que una cicatriz es real, mucho después de que la herida ha cerrado y has olvidado cómo sucedió. ¿Qué pasaría si estos antiguos sumerios, escribiendo en las primeras ciudades que conocemos, no estaban inventando historias para explicar el trueno o consolar a los niños en la oscuridad? ¿Qué pasaría si estaban recordando? Los sumerios escribieron sobre los Anunnaki, seres que vinieron antes, que caminaron por la tierra cuando era joven, que enseñaron y observaron, y luego se retiraron al silencio. Escribieron sobre la realeza descendiendo de los cielos. Escribieron sobre eras tan largas que ninguna vida humana podría contenerlas, de gobernantes que reinaron durante miles de años antes de que la inundación arrasara todo. Y luego, después de ese gran borrado, la realeza descendió una vez más. El mundo comenzó de nuevo, más pequeño de alguna manera, con vidas más cortas y memorias más tenues. Las mentes modernas descartan esto como mitología, como exageración poética, como los intentos confusos de personas primitivas de darle sentido a desastres naturales que no podían entender. Pero mitología es una palabra que usamos para historias que hemos decidido no creer. No significa que esas historias sean mentiras, solo significa que hemos perdido el contexto que las haría verdaderas. Considera esto. Historias de inundaciones aparecen en todas partes, no solo en Sumeria, aunque la suya puede ser la forma escrita más antigua, sino a través de Mesopotamia, en la epopeya de Gilgamesh, donde Utnapishtim sobrevive al diluvio y se le concede la inmortalidad por su obediencia. En las tradiciones hebreas, donde Noé construye un arca y preserva la vida a través de instrucción divina. En la memoria griega, donde Deucalión y Pirra sobreviven cuando Zeus decide ahogar al mundo y comenzar de nuevo con mejor arcilla. En India, donde Manu es advertido por un pez y salva las semillas de la creación de las aguas crecientes. Las historias no son idénticas. Los detalles cambian, los nombres cambian, los dioses usan diferentes rostros en diferentes tierras, pero la estructura debajo permanece constante. El mundo era malvado, o cansado, o simplemente terminado. Las aguas subieron. Casi todo se ahogó. Unos pocos fueron salvados, elegidos, o afortunados, o advertidos por poderes que no podían comprender completamente. Y de esos pocos, el mundo fue rehecho. Coincidencia, nos dicen. Los humanos viven cerca del agua. Los ríos se inundan. Las tormentas costeras destruyen aldeas.
Por supuesto que contarían historias de inundaciones. Cada cultura inventó su propia versión independientemente, moldeada por desastres locales y necesidades religiosas, quizás. O quizás todos estaban recordando la misma cosa. No un río que desbordó sus orillas una temporada particularmente húmeda. No una tormenta que destruyó una aldea pesquera y se convirtió en leyenda a través del relato, sino algo más grande, algo absoluto. Un momento cuando el mundo mismo cambió, cuando las aguas vinieron no como clima, sino como final, cuando la tierra fue cubierta, y el cielo estaba oscuro, y todo lo que la humanidad había construido fue borrado tan completamente como si nunca hubiera existido. La lista de reyes sumerios es un documento extraño. Registra a los gobernantes de Sumeria en ordenada sucesión, ciudad por ciudad, dinastía por dinastía, pero divide la historia en dos eras. Antes de la inundación, los reyes reinaron durante períodos imposibles decenas de miles de años. Al-Ulim de Eridu gobernó durante 800 años. Al-Aljar durante 36,000. 8 reyes en total, abarcando un período de 200 años antes de que viniera el diluvio. Luego la inundación. Luego silencio en el registro, como si los escribas no pudieran obligarse a describir lo que sucedió en esa brecha. Luego la realeza descendió del cielo una vez más. Pero los reyes, después de la inundación, son diferentes. Viven vidas más cortas. Sus reinados se miden en décadas, a veces siglos, pero nada como las vastas eternidades de aquellos que vinieron antes. Es como si algo fundamental hubiera cambiado, como si el mundo después de la inundación operara bajo reglas diferentes que el mundo que se ahogó. Podríamos decir que esto es ficción obvia. Nadie vive durante 28,000 años. Por lo tanto, toda la lista es invención mitológica, una forma de dar legitimidad divina al poder terrenal conectando a los reyes con un pasado imposiblemente antiguo. Pero ¿qué pasaría si los números significan algo más? ¿Qué pasaría si no están midiendo vidas individuales, sino algo más grande, dinastías, quizás, o eras, o ciclos de gobierno que ya no entendemos? ¿Qué pasaría si los escribas que compilaron esta lista estaban trabajando desde fuentes más antiguas, desde memorias ya antiguas cuando Sumeria era joven, y registraron fielmente lo que esas memorias contenían, incluso cuando ya no tenía sentido para ellos? Las tablillas hablan de los Anunnaki con una extraña consistencia. No como dioses, en el sentido en que los imaginamos ahora, no como seres que exigen adoración y lanzan rayos cuando se enojan, sino como otros, como aquellos que estuvieron aquí antes, como maestros quizás, u observadores, o seres que entendían cosas que la humanidad aún no había aprendido. No son descritos como conquistadores. Los textos no los retratan subyugando a humanos primitivos a través de fuerza superior. En cambio, hay un sentido de otorgamiento, de regalos dados, de conocimiento compartido, aunque quizás no completamente entendido por aquellos que lo recibieron. La realeza desciende del cielo. Las artes de la civilización, escritura, agricultura, ley, la medición del tiempo aparecen repentinamente, sin la acumulación lenta que esperaríamos. Y luego, después de la inundación, están mayormente silenciosos, presentes aún en el fondo de algunas historias, pero retirados, distantes, como si hubieran dado un paso atrás y dejaran que la humanidad continuara por su cuenta, llevando adelante lo que pudiera recordar de lo que vino antes. Este no es el patrón de creación de mitos. Cuando los humanos inventan dioses, esos dioses están presentes, interfieren constantemente, toman partido en guerras y seducen a mortales y exigen sacrificios. Están íntima, agotadoramente involucrados en los asuntos humanos, pero los Anunnaki en las tablillas más antiguas son diferentes. Se están desvaneciendo incluso en las historias que los nombran. Son recordados más que adorados, reconocidos más que invocados.
Se sienten menos como invenciones y más como memorias de algo que una vez fue conocido con certeza, pero ahora se ha vuelto poco claro. ¿Qué fue la inundación? No teológicamente, no como castigo o juicio divino o lección moral, sino prácticamente, físicamente. ¿Qué pudo haber sucedido que dejaría una cicatriz tan profunda en la memoria humana que culturas separadas por miles de millas y miles de años, todas llevarían adelante la misma historia, generación tras generación, hasta que se convirtiera en la narrativa más repetida en la historia humana? La era de hielo terminó. Sabemos esto por la geología, por muestras de núcleo tomadas del hielo y los fondos oceánicos, por el trabajo lento y paciente de medir lo que la Tierra recuerda. Aproximadamente hace 600 años, los glaciares que cubrían gran parte del hemisferio norte comenzaron a derretirse. Los niveles del mar subieron dramáticamente, quizás 400 pies durante varios miles de años. Costas que habían sido hogar de asentamientos humanos durante generaciones simplemente desaparecieron bajo las olas. Valles de ríos se inundaron. Islas desaparecieron. Paisajes enteros fueron redibujados mientras el agua reclamaba lo que había sido tierra desde antes de que comenzara la memoria humana. Si había ciudades en esos lugares perdidos, y no hay razón para creer que no las había, han desaparecido ahora, ahogadas, enterradas bajo limo y arena y el peso de siglos de océano. Hemos encontrado asentamientos bajo el agua frente a las costas de India, Japón, el Mediterráneo. Hemos encontrado estructuras que no deberían existir según nuestra línea de tiempo del desarrollo de la civilización. Las llamamos anomalías y seguimos adelante, porque no encajan con la historia que ya hemos escrito. Pero ¿qué pasaría si la historia está equivocada? ¿Qué pasaría si la civilización es más antigua de lo que recordamos? ¿Qué pasaría si hubo un mundo antes de la inundación no tan avanzado como el nuestro, quizás, pero tampoco primitivo? Un mundo con sus propias ciudades y tradiciones, y conocimiento acumulado. Un mundo que se ahogó cuando el hielo se derritió y los mares subieron, dejando solo las tierras más altas habitadas, solo los asentamientos de montaña sobreviviendo. Sumeria emergió después de la inundación, según sus propios registros. Apareció repentinamente en el sur de Mesopotamia con la escritura ya desarrollada, con compleja arquitectura de templos, con sofisticado entendimiento de matemáticas y astronomía. La explicación estándar es que la civilización se desarrolló en algún otro lugar, primero quizás en las tierras altas y luego migró a los valles de ríos donde la encontramos. Pero ¿qué pasaría si estaba recordando? ¿Qué pasaría si los sumerios que presionaron esas primeras tablillas en arcilla húmeda no estaban inventando la civilización, sino reconstruyéndola, juntando las piezas de lo que sus ancestros habían conocido antes de que las aguas subieran y todo se perdiera? La memoria habría sido fragmentaria para entonces, rota. Como intentar recordar un sueño varios días después de despertar, recuerdas que algo importante sucedió, que había lugares y rostros y momentos de claridad, pero los detalles se han vuelto inciertos. Recuerdas el sentimiento más que los hechos. Así es como los Anunnaki aparecen en los textos, no con la claridad nítida de la historia reciente, sino con los bordes suaves del tiempo profundo. Están allí en el fondo, nombrados pero no completamente descritos, presentes pero no del todo visibles. Como si los escribas supieran que una vez fueron importantes, supieran que pertenecían a la historia, pero ya no pudieran decir con certeza quiénes eran o qué habían hecho. En el Génesis de Eridu, una de las narrativas de inundación más antiguas que poseemos, los dioses deciden enviar el diluvio. Pero hay un momento de misericordia. Enki, el dios de la sabiduría y el agua, advierte a Siusudra, un rey piadoso, que construya un barco. La inundación llega, dura 7 días y 7 noches. Cuando las aguas retroceden, Siusudra hace ofrendas, y los dioses le otorgan vida eterna. Es llevado a Dilmun, un paraíso distante, donde vivirá para siempre.
La historia es simple en su superficie. Buen hombre sobrevive al desastre a través del favor divino. Pero léela de nuevo, lentamente, y nota lo que no dice. No explica por qué la inundación fue necesaria. No hay un catálogo de pecados humanos que exigieran tal borrado. No hay indicación de que la humanidad se hubiera vuelto tan corrupta o violenta que comenzar de nuevo fuera la única opción. Los dioses simplemente deciden. La inundación llega. El mundo termina y comienza de nuevo. Así no es como los humanos inventan cuentos morales. Cuando creamos historias para enseñar lecciones, hacemos la lección clara. Mostramos la maldad que merecía castigo, la virtud que ganó salvación. Nos aseguramos de que la audiencia entienda el punto. Pero la historia sumeria de la inundación se siente diferente. Se siente menos como instrucción y más como mantenimiento de registros. Como si los escribas estuvieran escribiendo lo que les habían dicho, preservando una memoria que no entendían completamente, pero sabían que era lo suficientemente importante como para salvar. A Ziusudra se le da vida eterna, y es enviado a Dilmun, Utnapishtim, en la versión acadia posterior. También recibe inmortalidad, y es colocado en una tierra distante en el borde del mundo. Noé vive 950 años después de la inundación, una vida imposible que hace eco de los largos reinados de los reyes antediluvianos. ¿Qué significa que los supervivientes vivan para siempre, o casi? Quizás nada. Quizás es simplemente la forma en que los pueblos antiguos honraban a aquellos que consideraban especialmente favorecidos. Pero quizás significa algo más. Quizás la inmortalidad en estas historias es un marcador, una forma de indicar que estos individuos pertenecían al mundo de antes, que llevaron adelante algo de la era que se ahogó, algo que los hizo diferentes de aquellos que vinieron después. La lista de reyes dice que la realeza descendió del cielo 2 veces, una vez antes de la inundación, una vez después, como si fuera un regalo que podía ser dado, retirado y dado de nuevo. Como si el gobierno mismo, la capacidad de organizar ciudades y comandar trabajo y mantener orden no fuera algo que los humanos desarrollaron naturalmente, sino algo que les fue enseñado. Resistimos esta idea. Se siente incómoda, de alguna manera disminuyente. Preferimos creer que todo lo que somos y todo lo que hemos construido vino de nosotros, de nuestra propia lenta escalada fuera de las cuevas y hacia las ciudades. La alternativa que fuimos ayudados, que se nos dio conocimiento que no habíamos ganado, sugiere una dependencia que no nos gusta reconocer. Pero ¿qué pasaría si ayuda es la palabra equivocada? ¿Qué pasaría si no fue caridad o interferencia, sino simplemente presencia? ¿Qué pasaría si los Anunnaki, quienes quiera o lo que sea que fueran, simplemente estaban allí cuando la humanidad estaba aprendiendo, no controlando, no comandando, sino existiendo junto a? Y en esa coexistencia, ciertas cosas fueron compartidas. Piensa en un niño aprendiendo lenguaje. Nadie sienta al niño y le explica gramática. Nadie diagrama oraciones ni proporciona listas de vocabulario. El niño simplemente vive entre hablantes y a través de exposición e imitación adquiere el lenguaje naturalmente. No es enseñado en el sentido formal. Es absorbido. ¿Qué pasaría si la civilización funcionó de la misma manera? ¿Qué pasaría si los primeros humanos que sobrevivieron a la inundación vivieron cerca de otros? Otros que habían conocido más, que habían construido más, que entendían cosas sobre piedra y agua, y estrellas, y tiempo que los supervivientes no, y a través de vivir cerca de ellos, observándolos, existiendo en su proximidad, la humanidad aprendió: no robo, no conquista, no regalo divino. Solo la transmisión natural que sucede cuando dos pueblos ocupan el mismo espacio y uno sabe más que el otro. Los Anunnaki construyeron ciudades, según los fragmentos que tenemos, o las ciudades fueron construidas para ellos, o enseñaron la construcción de ciudades. El lenguaje siempre es ligeramente poco claro, como si los escribas mismos no estuvieran seguros de la relación. Pero las ciudades aparecen en los textos antes de que deberían. Antes de que los humanos, según entendemos nuestra propia línea de tiempo,
Deberían haber sido capaces de tal organización. Eridu está listada como la primera ciudad. Antes de la inundación, era la sede de la realeza. Después de la inundación permaneció sagrada, un lugar de peregrinación y memoria. Las excavaciones allí han encontrado capas sobre capas de asentamiento, remontándose más atrás de lo que nuestras cronologías estándar permiten. Las capas más profundas muestran arquitectura sofisticada, evidencia de planificación y propósito que no debería existir en un asentamiento tan antiguo. Explicamos esto. Ajustamos nuestras líneas de tiempo ligeramente, o asumimos que las fechas están equivocadas, o simplemente catalogamos los hallazgos y seguimos adelante sin abordar la contradicción, porque la alternativa es demasiado disruptiva. La alternativa requiere admitir que la historia que nos hemos contado sobre el desarrollo lineal de la civilización podría estar incompleta. ¿Qué pasaría si el desarrollo no siempre es lineal? ¿Qué pasaría si es cíclico? ¿Qué pasaría si la humanidad ha surgido antes, construido antes, conocido antes, y luego lo perdió todo cuando el mundo cambió? Las tradiciones de inundación son consistentes en este punto. Después de que las aguas retroceden, los supervivientes deben comenzar de nuevo. Llevan conocimiento con ellos, fragmentos y memorias. Pero el mundo que reconstruyen es más pequeño que el que se ahogó. Las habilidades se pierden, las técnicas se olvidan. Las grandes obras de la era anterior no pueden ser replicadas porque las personas que sabían cómo construirlas han desaparecido, y aquellos que quedan tienen solo entendimiento parcial. Este patrón aparece una y otra vez en los textos. Los reyes antediluvianos reinan durante vastos períodos. Los reyes postdiluvianos reinan durante tiempos mucho más cortos. Los dioses, o los Anunnaki, o los antiguos, cualquier nombre que les demos, están presentes y activos antes de la inundación. Después de la inundación se retiran, convirtiéndose en patrones distantes en lugar de presencias inmediatas. Es como si la inundación dividiera la historia en antes y después, y el antes fuera más brillante de alguna manera, más completo, más directo. Y el después es lo que tenemos ahora: memoria fragmentada, conocimiento parcial, el sentido de que estamos viviendo en la sombra de algo más grande que ya no podemos ver del todo. Dilmun aparece en múltiples textos. Se describe como un lugar puro, un lugar limpio, donde la enfermedad y la muerte no existen. Es la tierra donde sale el sol. Es donde Ziusudra es llevado después de la inundación, donde vivirá para siempre en paz. Durante mucho tiempo, Dilmun fue considerado puramente mitológico, un paraíso inventado para consolar a los vivos y honrar a los muertos. Pero luego, los arqueólogos lo encontraron. No el paraíso, sino un lugar real. Una isla en lo que ahora es el Golfo Pérsico llamada Bahrein, que muestra evidencia de asentamiento antiguo y redes comerciales que se remontan miles de años. Dilmun era real, una isla real, con ciudades reales, jugando un papel real en la economía de la Edad de Bronce de Mesopotamia. Los mitos habían preservado su nombre y ubicación con sorprendente precisión, incluso mientras lo envolvían en historias de inmortalidad y favor divino. ¿Qué más preservaron los mitos con precisión? Si Dilmun puede cambiar de leyenda a hecho histórico con la evidencia correcta, ¿qué otros elementos de estas historias antiguas podrían estar esperando la misma transformación? ¿Qué otros nombres y lugares y eventos podrían ser reales, enterrados bajo capas de poesía y tiempo, esperando ser reconocidos? Los textos sumerios hablan del Me, una palabra que desafía la traducción fácil. Se refiere a los principios fundamentales de la civilización, los atributos de la cultura, el conocimiento requerido para construir y sostener una sociedad compleja. En una historia, Inanna viaja a Eridu y recibe el Me de Enki mientras él está borracho. Los lleva de vuelta a su ciudad Uruk, y Uruk florece, porque ahora posee lo que carecía antes. El Me no es abstracto. Los textos los listan: realeza, sacerdocio, escritura, música, metalurgia, ley, juicio, el arte de la guerra, el arte de la paz. Habilidades y conocimiento concretos.
tratados como objetos transferibles que pueden ser dados o robados o perdidos. Esta es una forma extraña de pensar sobre la civilización. La entendemos como emergente, como algo que se desarrolla gradualmente a través de prueba y error y experiencia acumulada. Pero los sumerios escribieron sobre ella como si fuera un conjunto de instrucciones, como si alguien en algún momento poseyera todo el conocimiento requerido para la civilización y lo transmitiera deliberada o accidentalmente a aquellos que no lo tenían. Antes de la inundación el Me existía. Después de la inundación tuvo que ser recuperado, redistribuido, reinstalado en las ciudades que lo llevarían adelante. Como si el diluvio no solo hubiera ahogado al mundo, sino dispersado su conocimiento, dejando a los supervivientes recoger las piezas que pudieran encontrar y reconstruir con instrucciones incompletas. La humanidad, en este relato, no es la autora de su propia civilización. Es la heredera, la cuidadora de algo más antiguo dado a ella por aquellos que vinieron antes, mantenido imperfectamente a través de eras de olvido y recuerdo y olvido de nuevo. Los Anunnaki son nombrados en los textos pero raramente descritos. Anu, Enlil, Enki, Ninhursag. Estos nombres aparecen consistentemente, pero su naturaleza permanece elusiva. Son llamados dioses, pero no se comportan como los dioses de la mitología posterior. No requieren adoración constante. No realizan milagros bajo demanda. Parecen limitados por sus propias reglas, limitados de maneras en que las deidades omnipotentes no deberían estar. Discuten entre ellos, toman decisiones colectivamente, se sorprenden por los resultados, lamentan elecciones. Estas no son las características de seres que los humanos inventan cuando crean dioses para explicar el trueno y la cosecha. Estas son las características de seres que fueron recordados como poderosos, como conocedores, como otros pero aún mortales en algún sentido fundamental, aún limitados a causa y efecto, aún capaces de error. ¿Qué pasaría si los Anunnaki no fueron dioses en absoluto, sino simplemente los que vinieron antes? Los que sabían más porque habían vivido más tiempo, construido más tiempo, recordado más tiempo. ¿Qué pasaría si la divinidad les fue atribuida más tarde, por personas tan alejadas del contacto original que ya no podían imaginar a sus ancestros como nada más que sirvientes de poderes más allá de la comprensión humana? Así es como funciona la memoria. Simplifica, eleva, transforma lo desconocido en lo mitológico, porque la mitología es más fácil de llevar adelante que la complejidad. Una historia sobre dioses es más duradera que una historia sobre un pueblo olvidado que una vez vivió en ciudades que ya no podemos encontrar. Pero los textos más antiguos no se sienten como simplificación. Se sienten como algo más, como preservación, como un intento de escribir lo que se sabía antes de que pudiera ser olvidado por completo. La epopeya de Atrahasis, incluso más antigua que Gilgamesh, describe la creación de humanos en términos funcionales. Los dioses, los Anunnaki, están trabajando, están cavando canales, llevando tierra, haciendo el trabajo físico requerido para hacer la tierra habitable. Se cansan, se quejan, y así se idea una solución. Los humanos son creados para llevar la carga del trabajo, para hacer el trabajo que los dioses ya no desean hacer. Esta no es una gran declaración metafísica sobre el propósito espiritual de la humanidad. Es práctico, casi mundano. Los humanos son hechos para trabajar, para cultivar y construir y mantener los sistemas de irrigación que mantienen los campos regados y las ciudades alimentadas. Y durante un tiempo, este arreglo funciona. Los humanos se multiplican, trabajan, los dioses descansan, pero luego los humanos se vuelven demasiado numerosos, demasiado ruidosos, perturban la paz, y así los dioses deciden reducir sus números, primero a través de plaga, luego a través de hambruna, y finalmente, cuando estos demuestran ser insuficientes, a través de inundación. Pero Enki, quien siempre ha favorecido a la humanidad,
O quizás simplemente se opone a la decisión por principio. Advierte a Atrahasis. Le dice que construya un barco, que se salve a sí mismo y a su familia y a los animales. La inundación llega, el mundo se ahoga. Y cuando las aguas retroceden, los dioses sobrevivientes se dan cuenta de que han cometido un error. Sin humanos para hacer el trabajo, tendrán que trabajar de nuevo ellos mismos. Y así permiten que la humanidad continúe, pero con limitaciones ahora. Vidas más cortas, mayor dificultad, un mundo menos generoso que el que se ahogó. Esta historia no suena como teología. Suena como historia contada desde una gran distancia, como un relato de eventos que realmente sucedieron, filtrados a través de tantos recontares que los hechos se han vuelto suaves, pero la estructura permanece. Si los Anunnaki fueron reales, no como dioses, sino como un pueblo, una civilización, un grupo que existió antes de la inundación y poseía conocimiento que los supervivientes no tenían, entonces esta historia tiene un tipo diferente de sentido. No sentido metafórico, no sentido simbólico, sino sentido práctico, histórico. Construyeron la infraestructura temprana, organizaron el trabajo, enseñaron los métodos, y la humanidad aprendió haciendo. Y luego vino la inundación, y los Anunnaki, quienes quiera que fueran, no sobrevivieron en números suficientes para continuar. Quizás vivieron en las tierras bajas, en las regiones costeras que se ahogaron cuando el hielo se derritió. Quizás sus ciudades fueron las que ahora están enterradas bajo océano y limo. Y los humanos que sobrevivieron, aquellos que vivían en las tierras altas, en las montañas, en lugares que el agua no pudo alcanzar, quedaron con fragmentos, con técnicas medio recordadas y entendimiento incompleto, con historias de maestros que ya no estaban, que una vez les habían mostrado cómo medir las estrellas y marcar las estaciones y construir muros que resistirían el tiempo. Y así hicieron lo que los supervivientes siempre hacen. Llevaron adelante lo que pudieron. Lo escribieron cuando la escritura fue reinventada. Construyeron nuevas ciudades modeladas según las que recordaban. Transmitieron el conocimiento, incluso cuando ya no entendían de dónde venía. Las tradiciones de inundación a través de culturas comparten otro detalle. Después de que las aguas retroceden, hay un pacto, una promesa. Dios promete a Noé que la inundación no vendrá de nuevo. El arco iris es dado como señal. En la versión sumeria, los dioses prometen a Ziusudra vida eterna como compensación por lo que se perdió. En otras tradiciones, los supervivientes son bendecidos, se les dan nuevos mandamientos, se les asegura que el mundo continuará. ¿Por qué cada versión incluye esta tranquilidad? Quizás porque el trauma de la inundación fue tan profundo que aquellos que sobrevivieron necesitaban creer que no volvería a suceder, que el mundo, habiendo sido deshecho una vez, no sería deshecho de nuevo, que el suelo bajo sus pies ahora era estable, el futuro ahora seguro, o quizás porque hubo una promesa real, un acuerdo real entre aquellos que sobrevivieron y aquellos que habían sabido lo que venía. Un pacto de que sí, el mundo había terminado, pero se le permitiría continuar ahora. A la humanidad se le permitiría reconstruir, llevar adelante, convertirse en lo que pudiera convertirse, sin más interferencia. Los Anunnaki, en los textos posteriores, están presentes pero inactivos. Observan, miran. Ocasionalmente intervienen de maneras pequeñas, una advertencia aquí, un favor allá, pero ya no dan forma a los eventos de la manera en que lo hicieron antes de la inundación. Se han retirado al fondo, permitiendo que la humanidad determine su propio camino. Este patrón no coincide con el comportamiento divino como típicamente lo imaginamos. Los dioses no se retiran, no dan un paso atrás y dejan que su creación proceda independientemente. Permanecen involucrados, exigentes, presentes, pero los maestros sí lo hacen. Los guías sí lo hacen. Aquellos que nunca fueron dioses para empezar,
Solo más conocedores sí lo hacen. Comparten lo que saben y luego se hacen a un lado, confiando o esperando que lo que han enseñado será suficiente. ¿Qué pasaría si el reinicio global no fue castigo sino necesidad? ¿No juicio sino consecuencia? El hielo se derritió porque el clima cambió. Los mares subieron porque el agua tenía que ir a algún lugar. Las civilizaciones de tierras bajas se ahogaron porque estaban en el camino de fuerzas que nadie podía controlar. Y en las consecuencias, los supervivientes tanto humanos como Anunnaki, si permitimos esa posibilidad, tomaron una decisión. Reconstruir, preservar lo que pudiera ser preservado, enseñar lo que pudiera ser enseñado. Y luego, cuando la enseñanza fue hecha, retirarse, dejar que la humanidad llevara el conocimiento adelante por su cuenta. Los registros sumerios insinúan esto a su manera extraña. No describen conquista, no describen esclavitud, describen otorgamiento y retiro, presencia y luego ausencia. Un mundo donde los Anunnaki estaban íntimamente involucrados y luego un mundo donde no lo estaban. ¿Qué cambió? La inundación cambió. El mundo cambió. Las condiciones que permitieron cualquier relación que existiera antes de la inundación fueron arrasadas, y lo que emergió después fue diferente. Más pequeño, más aislado. La humanidad por su cuenta ahora, con solo memoria y fragmentos para guiarla. Hay un texto llamado La Lista de Reyes Sumerios que los eruditos modernos descartan en gran medida como legendario, pero incrustado en su cronología imposible, hay un patrón que vale la pena notar. Antes de la inundación, hay 8 reyes a través de 5 ciudades. Después de la inundación, el número de ciudades aumenta rápidamente. Kish, Uruk, Ur, Lagash, docenas de ciudades-estado emergiendo en los valles de ríos de Mesopotamia, cada una con sus propios gobernantes, sus propias tradiciones, sus propios templos. Es como si la autoridad centralizada se disolviera después de la inundación. Como si cualquier estructura unificada que existiera antes, cualquier cosa que permitiera que la realeza fuera sostenida por tan pocos durante tanto tiempo se rompiera y en la ruptura permitiera que algo nuevo emergiera. No mejor, necesariamente, no peor, solo diferente, más a escala humana, más independiente. Las ciudades que emergieron después de la inundación compitieron entre sí, formaron alianzas y las rompieron. Lucharon por derechos de agua y rutas comerciales, y el favor de dioses que parecían cada vez más distantes. Esta es la Sumeria que conocemos por la arqueología. Pendenciera, brillante, innovadora y fragmentada. Pero los textos recuerdan otra Sumeria, una anterior, donde Eridu se alzaba sola como la primera ciudad, donde la realeza era singular y descendía del cielo, donde los Anunnaki caminaban entre humanos y el mundo operaba bajo principios diferentes. Ese mundo se ahogó, y lo que surgió del agua fue nuestro, familiar, reconocible, humano en escala, y error y ambición. Las tablillas que sobreviven son copias de copias. Los textos originales, si alguna vez existieron en forma definitiva, se han ido hace mucho tiempo. Lo que tenemos son versiones escritas 1000 años, 2000 años después de los eventos que describen. Escribas en periodos posteriores copiando de tablillas más antiguas, preservando historias cuyos significados pueden no haber entendido completamente. Y sin embargo copiaron fielmente. Preservaron los detalles extraños, las vidas imposibles, los dioses que no se comportaban del todo como dioses, la inundación que terminó todo y permitió que comenzara de nuevo. ¿Por qué preservar estas cosas si eran ficción obvia? ¿Por qué no editarlas, suavizarlas, hacerlas más razonables? Los escribas tenían ese poder. Podrían haber cambiado los números, simplificado la narrativa, hecho que la lista de reyes se alineara con lo que sabían que era posible. Pero no lo hicieron. Copiaron lo que encontraron, contradicciones y todo, como si entendieran que su trabajo no era interpretar, sino preservar. Como si supieran que estos textos contenían algo importante, incluso si ya no podían decir exactamente qué.
Hacemos lo mismo ahora a nuestra propia manera. Preservamos documentos que no entendemos completamente porque sentimos su importancia. Archivamos lenguajes que ya no hablamos, tradiciones que ya no practicamos, conocimiento que no podemos usar inmediatamente. Hacemos esto porque alguna parte de nosotros sabe que olvidar es peligroso, que lo que parece irrelevante ahora puede volverse esencial más tarde, que el pasado guarda respuestas a preguntas que aún no hemos aprendido a hacer. Los sumerios preservaron su pasado incluso cuando dejó de tener sentido, incluso cuando el mundo que describían parecía imposiblemente distante del mundo que habitaban. Siguieron copiando las tablillas generación tras generación porque las tablillas eran antiguas y la antigüedad misma era sagrada. ¿Qué sintieron que hemos olvidado? ¿Qué entendieron sobre la fragilidad del conocimiento? Sobre cuán fácilmente civilizaciones enteras pueden deslizarse bajo la superficie de la memoria y dejar solo ondas atrás. Las tradiciones de inundación hablan de advertencia. Alguien siempre sabe que la inundación viene. Enki advierte a Ziusudra. Dios advierte a Noé. Prometeo advierte a Deucalión. En cada versión hay conocimiento previo. Alguien ve lo que se aproxima y elige salvar un remanente. Este es un detalle extraño si las historias son puramente mitológicas. Los mitos típicamente no requieren advertencia previa. Los dioses simplemente actúan, y los mortales sufren o se benefician en consecuencia. Pero las historias de inundación consistentemente incluyen este elemento de preparación. Construye un barco, reúne a tu familia, toma a los animales, sobrevive a lo que viene. Sugiere que cualquier cosa que fuera la inundación no fue instantánea. Hubo tiempo entre saber y ahogarse, tiempo para prepararse, tiempo para elegir qué salvar y qué dejar atrás. Si la inundación fue el derretimiento de los glaciares de la era de hielo, entonces sí, habría habido advertencia, no una voz del cielo, sino señales observables. El clima calentándose, los glaciares retrocediendo, los ríos hinchándose, asentamientos costeros encontrándose más cerca del agua cada año, y luego cada estación, y luego cada día. Aquellos que estaban observando los patrones, los sabios, los conocedores, aquellos que entendían la relación entre hielo y agua y tiempo, habrían sabido lo que venía, lo habrían visto acumularse, y habrían intentado advertir a aquellos que escucharían. La mayoría no habría escuchado. Esto también es consistente en las historias. La inundación llega, y solo un puñado sobrevive, porque solo un puñado creyó la advertencia. El resto continuó con sus vidas, confiando en que el mundo que conocían continuaría como siempre lo había hecho. Así es como los humanos se comportan frente a la catástrofe lenta. No evacuamos hasta que el fuego es visible. No huimos hasta que el agua ya está subiendo. Confiamos en la normalidad, porque la normalidad es todo lo que hemos conocido. Pero unos pocos escuchan, unos pocos se preparan, y cuando el mundo cambia, esos pocos se convierten en los portadores de lo que fue. Son el puente entre la era que terminó y la era que comienza. Ziusudra, Atrahasis, Utnapishtim, Noé. Nombres diferentes en diferentes idiomas, pero quizás la misma función. Quizás incluso la misma memoria, distorsionada por distancia y traducción, pero apuntando hacia la misma verdad. Alguien sobrevivió quien no debería haber sobrevivido. Alguien llevó adelante conocimiento que debería haberse ahogado. Alguien se convirtió en el enlace entre antes y después. Los textos describen lo que los supervivientes salvaron: semillas, animales, los elementos fundamentales de la vida, pero también, en algunas versiones, tablillas, registros. El conocimiento sagrado, preservado en arcilla o piedra, o llevado en memoria para que lo que se sabía no se perdiera por completo. Este no es pensamiento primitivo. Este es entendimiento sofisticado de cómo mueren las civilizaciones, no solo a través de la pérdida de personas,
sino a través de la pérdida de conocimiento. 1000 trabajadores calificados pueden ahogarse, y si incluso un maestro artesano sobrevive, la habilidad puede ser reaprendida. Pero si todos los que saben se pierden, la habilidad muere con ellos, y aquellos que vienen después deben reinventarla desde nada. Los supervivientes de la inundación, en cada tradición, son descritos como sabios, como elegidos por su sabiduría o piedad u obediencia, pero en última instancia, por su capacidad de entender lo que venía y actuar en consecuencia. No son refugiados al azar, son preservadores seleccionados, portadores deliberados de lo que no debe ser olvidado. Y lo que preservaron no fue solo vida, fue la memoria de lo que la vida había sido, el conocimiento de lo que había sido construido, el entendimiento de que el mundo se ahogó porque podía ahogarse, y por lo tanto el nuevo mundo debe ser construido de manera diferente, en tierra más alta, con la conciencia de que nada es permanente. Esta conciencia atraviesa todas las civilizaciones postinundación. Los sumerios construyeron sobre tels, colinas artificiales que elevaban sus ciudades sobre las llanuras inundables. Desarrollaron elaborados sistemas de irrigación porque entendían que el agua era tanto vida como muerte, que debía ser controlada o los controlaría. Registraron todo obsesivamente, presionando miles y miles de tablillas con información que parece trivial, recibos de grano, inventarios de templos, registros de nacimiento porque entendían que la memoria sin registro es frágil. Fueron una civilización construida sobre la conciencia del final, sobre el conocimiento de que lo que se había perdido podría perderse de nuevo, sobre la determinación de preservar, de registrar, de transmitir. Los Anunnaki se desvanecen de la presencia activa en los textos después de la inundación, pero no desaparecen por completo. Permanecen en el fondo, referenciados en rituales, honrados en arquitectura de templos, nombrados en oraciones, pero ya no caminan entre humanos, ya no enseñan directamente. Se han convertido en patrones distantes, observando desde donde sea que se hayan retirado, involucrados solo tangencialmente en los asuntos de las ciudades que los recuerdan. ¿Por qué este retiro? Si fueran meramente dioses inventados, no habría razón para que se volvieran menos presentes con el tiempo. Los dioses típicamente no eligen involucrarse menos con sus adoradores. Si acaso, el patrón debería revertirse: dioses tempranos siendo distantes y abstractos, dioses posteriores volviéndose más personales e intervencionistas a medida que el pensamiento religioso se desarrolla. Pero el patrón sumerio es el opuesto. Los Anunnaki están más presentes en los periodos más tempranos, más activos, más directamente involucrados, y luego se desvanecen, volviéndose más abstractos, más distantes, más mitológicos a medida que pasa el tiempo. Este es el patrón de la memoria, no de la invención. Es lo que sucede cuando algo real retrocede al pasado y se convierte en leyenda. Los detalles se desdibujan, la presencia disminuye, lo inmediato se desvanece en lo recordado, y lo recordado se desvanece en lo imaginado. Si los Anunnaki fueron un pueblo real, una civilización que existió antes de la inundación y enseñó a los supervivientes lo que sabían, entonces su gradual desaparición de los textos tiene perfecto sentido. Estaban allí, luego no estaban, y cada generación que siguió los conoció menos directamente, los entendió menos completamente, hasta que finalmente se convirtieron en lo que son para nosotros ahora nombres en historias antiguas, insinuaciones de algo que pudo haber sido. La inundación dividió la historia. Este es el mensaje claro en todas las tradiciones. Hubo antes, hubo después, y no eran lo mismo. Antes era de vida más larga, más conocedor, más directamente conectado con lo que fueran los Anunnaki. Después fue más corto, más duro, más fragmentado. Antes, la humanidad fue enseñada. Después, la humanidad tuvo que recordar y reconstruir con la enseñanza que quedaba. Vivimos en el después,
Toda la historia registrada existe en el después. Todo lo que pensamos que sabemos sobre el desarrollo de la civilización viene del mundo que emergió cuando las aguas retrocedieron. Pero los textos insisten en que hubo un antes, y que el antes no fue primitivo, no salvaje, no esperando en la oscuridad a que amaneciera la luz de la civilización. El antes tenía ciudades, tenía realeza, tenía conocimiento de las estrellas y las estaciones y el movimiento del tiempo. Tenía el los principios fundamentales de la sociedad organizada. Tenía a los Anunnaki, enseñando o guiando o simplemente presentes de maneras que hicieron que su ausencia más tarde fuera notable. Y luego las aguas subieron, y el antes se ahogó, y lo que sobrevivió tuvo que reconstruir desde fragmentos, desde técnicas medio recordadas, desde historias que se volvieron cada vez más confusas con cada relato, hasta que finalmente se solidificaron en mito, en religión, en los cuentos que nos contamos sobre dioses e inundaciones y el comienzo del mundo. Pero bajo el mito, la memoria persiste. Bajo la religión, la historia susurra. Bajo los cuentos que contamos, la verdad espera, paciente y ahogada, en el limo de costas olvidadas y la arcilla de tablillas antiguas. Los arqueólogos que primero excavaron sitios sumerios en el siglo XIX encontraron algo que no esperaban. Bajo las ruinas de las ciudades que conocían de la Biblia y de historiadores griegos, bajo la Babilonia de Nabucodonosor y el Ur de Abraham, encontraron capas más antiguas, mucho más antiguas. Ciudades construidas sobre ciudades, cada una enterrada por tiempo y arena y la lenta acumulación de siglos, y en las capas más profundas, en los asentamientos más antiguos que pudieron alcanzar, encontraron evidencia de planificación sofisticada, calles trazadas en cuadrículas, sistemas de drenaje, templos construidos con alineaciones que sugerían conocimiento astronómico. Esto no debería haber existido, según la línea de tiempo que llevaban con ellos. Se suponía que la civilización se desarrollaría lentamente, gradualmente, de simple a complejo. Pero los asentamientos sumerios más antiguos no eran simples, ya eran complejos, ya estaban organizados, como si hubieran sido construidos por personas que ya sabían cómo construir ciudades porque habían construido ciudades antes. Los excavadores encontraron una capa de limo limpio, depositado por agua, separando los asentamientos más antiguos de aquellos arriba. Una capa de inundación. Evidencia de que en algún punto la región había sido inundada, cubierta por agua que dejó su marca en la tierra y luego retrocedió. Cuando encontraron esta capa, algunos de ellos pensaron que habían encontrado prueba de la inundación bíblica, evidencia de que la inundación de Noé era real, que la historia era historia disfrazada de escritura, pero la capa era local, no global. Mostró inundación en Mesopotamia, pero no un diluvio que cubriera toda la tierra. Aún así, era real. La inundación había sucedido, no mitológicamente, no simbólicamente, realmente. El agua había subido, cubierto los asentamientos, matado a aquellos que no pudieron escapar, y dejado atrás una marca en la tierra que sobreviviría miles de años. ¿Qué pasaría si hubiera otras capas de inundación que aún no hemos encontrado? ¿Qué pasaría si las que se ahogaron más completamente no dejaron rastro que podamos alcanzar? Las costas que desaparecieron cuando el hielo se derritió ahora están bajo cientos de pies de océano. No podemos excavar allí fácilmente. No podemos cavar a través del agua y el limo y el peso aplastante del mar para encontrar lo que yace debajo. Pero a veces el océano devuelve lo que ha tomado. A veces las tormentas mueven la arena, o las mareas retroceden, o los pescadores enganchan sus redes en piedras que no deberían estar allí. Y cuando investigamos encontramos muros, estructuras, evidencia de habitación humana en lugares que han estado bajo el agua durante 10.000 años. Frente a la costa de India, cerca de Gujarat, hay ruinas. Estructuras de piedra dispuestas en patrones que sugieren calles, edificios, un asentamiento de tamaño significativo.
Descansan bajo 120 pies de agua. La datación es difícil en tales condiciones, pero las estimaciones las colocan en 9.500 años de antigüedad, antes de las ciudades sumerias, antes de las dinastías egipcias, antes de cualquier civilización que hayamos reconocido en nuestras líneas de tiempo oficiales. Cerca de la isla de Yonaguni, frente a Japón, hay una formación. Algunos la llaman natural, un accidente de geología, pero tiene escalones, ángulos rectos, planos que parecen deliberadamente tallados. Si es una estructura, si fue hecha por manos humanas, entonces antecede a la inundación por miles de años. En el Mediterráneo, frente a la costa de Alejandría, hay barrios enteros bajo el agua, templos y estatuas y casas que se deslizaron bajo las olas cuando la tierra se hundió o el mar subió, o ambos. Estos son más recientes tolemaicos romanos, pero muestran cuán fácilmente las ciudades pueden desaparecer bajo el agua, cuán completamente el océano puede borrar lo que fue. Si ciudades que se hundieron hace 2000 años solo ahora están siendo exploradas apropiadamente, ¿qué hay de ciudades que se hundieron hace 10.000 años? ¿Cuántas esperan aún desapercibidas, bajo rutas marítimas y zonas de pesca, en aguas demasiado profundas o demasiado turbias para buscar? Los sumerios escribieron que Eridu fue la primera ciudad, que antes de la inundación era la sede de la realeza, el lugar donde comenzó la civilización. Las excavaciones en Eridu han encontrado 22 capas de asentamiento, una construida sobre otra, remontándose aproximadamente a 5400 AC. Pero 5400 AC. C es después de la inundación, según las líneas de tiempo geológicas. La era de hielo terminó hace alrededor de 11.600 años. El aumento del nivel del mar sucedió durante varios miles de años después de eso. Para 5400 A.C., las aguas se habían estabilizado hacía mucho tiempo. Entonces, si Eridu fue la primera ciudad y Eridu fue construida después de la inundación, entonces, ¿qué había antes? ¿Qué asentamientos ahogados podrían haber precedido a Eridu? Sus ruinas ahora enterradas donde no podemos alcanzarlas fácilmente. Sus nombres olvidados, excepto en historias que se han vuelto demasiado mitológicas para confiar. La lista de reyes dice que la realeza descendió del cielo en Eridu, luego vino la inundación. Luego la realeza descendió del cielo de nuevo, en Kish. 2 otorgamientos separados, con el diluvio entre ellos. ¿Qué pasaría si la realeza descendió no del cielo en el sentido teológico, sino de algún otro lugar, de supervivientes que llevaban el conocimiento de gobierno con ellos, de refugiados de las tierras costeras ahogadas que se movieron tierra adentro y enseñaron a la gente de las tierras altas cómo organizarse, cómo construir, cómo transformar aldeas dispersas en algo mayor? Esto no requeriría dioses, solo requeriría diferencia. Un grupo que sabía más, llegando entre un grupo que sabía menos. La transferencia de conocimiento sería orgánica, inevitable, y para aquellos que lo recibían, podría parecer un regalo desde arriba, como poder descendiendo desde algún lugar más allá de su entendimiento. Los textos preservan este sentido de asombro, de recibir algo no ganado, de recibir conocimiento que transformó todo. No porque los dioses amaran a la humanidad, sino porque alguien, los Anunnaki, los predecesores, los que vinieron antes, eligió compartir lo que sabían antes de que se perdiera por completo. Y quizás hicieron esto no por altruismo, sino por desesperación, porque estaban muriendo, porque sus ciudades se estaban ahogando, porque vieron que su mundo estaba terminando y querían que algo de lo que sabían sobreviviera, incluso si ellos mismos no podían. Así que enseñaron, compartieron, otorgaron el el conocimiento sagrado, a aquellos que podrían llevarlo adelante. Y luego, a medida que sus números disminuían y sus ciudades desaparecían bajo el agua creciente, se retiraron, no al cielo, no a algún paraíso distante, simplemente a los márgenes, a los bordes del nuevo mundo que se estaba formando, a los lugares donde podían observar y recordar, y quizás
ocasionalmente, ayudar de maneras pequeñas. Los mitos los recuerdan como inmortales. Pero ¿qué pasaría si la inmortalidad significaba solo que sobrevivieron a su civilización? Que persistieron después de que su mundo terminara, que vivieron lo suficiente para ver lo que vino después y saber que algo de lo que habían sido continuaría en las sociedades que habían enseñado. Siusudra vive para siempre en Dilmun. Utnapishtim vive para siempre en el borde del mundo. No son dioses. Los textos son claros sobre esto. Son humanos excepcionales, elegidos, preservados pero mortales en origen. Su inmortalidad es una recompensa, una transformación, una consecuencia de sobrevivir lo que debería haberlos matado. ¿Qué pasaría si esto refleja una verdad histórica? ¿Que algunos sobrevivieron imposiblemente a través de lo peor de la inundación? ¿Que vivieron vidas largas en el Nuevo Mundo? Vidas que parecían imposiblemente largas para aquellos que los conocían porque llevaban consigo el vigor y conocimiento del mundo de antes. Y cuando finalmente murieron, como todas las cosas mortales deben hacerlo, las historias transformaron sus vidas largas en eternas, porque eso es lo que hace la memoria. Exagera, preserva el sentimiento de una cosa incluso cuando distorsiona los hechos. El sentimiento de que estos individuos eran diferentes, eran especiales, estaban conectados a un tiempo que había pasado, sobrevivió intacto en las historias incluso cuando los detalles se convirtieron en mito. Los dioses discuten entre ellos en los textos sumerios. No están de acuerdo sobre la inundación. Enlil quiere destruir a la humanidad. Enki quiere salvarlos. Se llega a un compromiso. La humanidad sobrevive, pero disminuida, reducida en número y vida y poder. Esto no suena como seres omnipotentes decidiendo el destino de la creación. Suena como un consejo, un debate. Personas con puntos de vista diferentes llegando a una decisión que todos pueden aceptar, incluso si ninguno está completamente satisfecho. ¿Qué pasaría si los Anunnaki fueran exactamente eso? ¿Un consejo? ¿Un grupo gobernante de la civilización de antes, tratando de decidir qué hacer mientras su mundo terminaba? Algunos abogando por retiro completo, dejando que la inundación siguiera su curso y lo que sobreviviera, sobreviviera. Otros argumentando por intervención, por enseñanza, por asegurar que la humanidad no tendría que reconstruir enteramente desde nada. Y el compromiso. Ayudarían, pero no controlarían. Enseñarían, pero luego se retirarían. Darían el conocimiento, el los principios fundamentales, y luego dejarían que la humanidad determinara su propio camino adelante. Esto explicaría el patrón en los textos. La fuerte participación antes e inmediatamente después de la inundación. El retiro gradual en las generaciones que siguieron. El desvanecimiento de presencia activa a memoria distante. Cumplieron su parte del acuerdo. Enseñaron lo que pudieron. Preservaron lo que pudieron. Y luego retrocedieron. Y la humanidad, llevando adelante los fragmentos que les habían sido dados, construyó nuevas civilizaciones en nuevos lugares, diferentes de lo que vino antes, pero aún llevando el eco de ello. Sumeria misma duró menos de 2000 años como civilización distinta. Para 2000 AC, había sido absorbida en el imperio acadio, su lenguaje convirtiéndose en una lengua litúrgica usada en templos, pero ya no hablada en las calles. Y sin embargo las historias sobrevivieron. Las tablillas fueron copiadas por acadios, por babilonios, por asirios. Cada imperio que surgió en Mesopotamia preservó los textos sumerios, tratándolos como sagrados, como fundamentales, incluso cuando las personas que los escribieron habían desaparecido hacía mucho tiempo. Porque esta reverencia por un lenguaje muerto y un pueblo desaparecido, quizás porque esas civilizaciones posteriores entendieron algo que hemos olvidado, que Sumeria no fue el comienzo, que los sumerios mismos fueron herederos, preservadores, portadores de algo más antiguo, y que las tablillas que dejaron atrás
Contenían no solo su propia historia, sino la historia de lo que vino antes de ellos. Los escribas posteriores copiaron la lista de reyes fielmente, números imposibles y todo. Copiaron las historias de inundación. Copiaron las referencias a los Anunnaki. Incluso cuando sus propias teologías evolucionaron en direcciones diferentes. Preservaron estos textos porque los textos eran antiguos y la antigüedad implicaba autoridad. Implicaba conexión con un tiempo cuando las cosas eran conocidas con mayor certeza. Hemos perdido este instinto. Privilegiamos lo nuevo sobre lo viejo, lo reciente sobre lo antiguo. Asumimos que el conocimiento se acumula linealmente, que sabemos más ahora de lo que jamás se supo antes. Y en muchos dominios, esto es cierto. Pero en algunas cosas en memoria, en continuidad, en la preservación de lo que fue podemos saber menos que aquellos que vinieron antes de nosotros. Los sumerios sabían que no fueron los primeros. Sus propios textos se lo dijeron. Sabían que hubo un mundo antes de la inundación, y sabían que ese mundo había poseído conocimiento que todavía estaban tratando de reconstruir. Esta conciencia atraviesa su literatura, el sentido de que estaban viviendo en las consecuencias, que estaban construyendo sobre ruinas, que la edad de oro estaba detrás de ellos, no adelante. Llamamos a esto pesimismo. Preferimos narrativas de progreso, de mejora, de ascenso hacia mejores futuros. Pero ¿qué pasaría si la perspectiva sumeria fuera más precisa? ¿Qué pasaría si entendieron algo sobre la naturaleza cíclica de la civilización que hemos elegido olvidar? Las civilizaciones surgen, se vuelven complejas, desarrollan tecnologías y artes y sistemas de conocimiento, y luego caen, a veces gradualmente, a través de decadencia interna, a veces repentinamente, a través de conquista o desastre o colapso. Y cuando caen, mucho de lo que sabían cae con ellas. Los supervivientes reconstruyen, usan los fragmentos que quedan, reinventan lo que pueden. Pero la nueva civilización no es idéntica a la antigua. Es diferente, moldeada por circunstancias diferentes, necesidades diferentes, entendimientos diferentes. La inundación fue uno de tales colapsos, quizás el mayor en la memoria humana, porque no fue solo la caída de una sola civilización, sino la transformación del mundo entero. Cuando el hielo se derritió y los mares subieron, cada civilización costera habría sido afectada. Cada delta de río, cada isla, cada asentamiento construido donde la tierra encontraba el agua. El mundo después de la inundación era geográficamente diferente del mundo de antes. Regiones enteras fueron sumergidas, se formaron nuevas costas, los ríos cambiaron sus cursos, el paisaje mismo fue reescrito, y la humanidad que se había extendido a través de las antiguas costas, que había construido sus primeros asentamientos cerca del agua porque el agua significaba vida, tuvo que moverse, tierra adentro, tierras altas, a lugares que permanecieron sobre la marea creciente. Esta migración habría mezclado poblaciones que previamente habían estado separadas. Habría reunido diferentes grupos, diferentes tradiciones, diferentes bases de conocimiento, y en la mezcla, algunas cosas habrían sido preservadas, combinadas, mejoradas, pero otras cosas se habrían perdido. Conocimiento especializado que solo unos pocos poseían, que murió cuando esos individuos se ahogaron. Técnicas que requerían materiales ya no disponibles. Entendimiento que dependía de puntos de referencia ahora bajo el agua. Los supervivientes habrían llevado adelante lo que pudieran recordar, y habrían intentado escribirlo una vez que la escritura fue redesarrollada, porque entendían cuán fácilmente la memoria se desvanece. Cuán rápidamente los detalles del viejo mundo podrían volverse confusos, distorsionados, perdidos. Esto es lo que son las tablillas sumerias. No la invención del mito, no la creación de religión, sino la preservación de la memoria, imperfecta, fragmentaria,
mezclada con interpretaciones posteriores y superposición teológica. Pero debajo de todo, un intento genuino de registrar lo que se recordaba sobre el mundo de antes. Las tradiciones de inundación son consistentes a través de culturas que no deberían tener contacto entre sí. Mesopotámica, hebrea, griega, india, china, mesoamericana, todas llevan historias de un gran diluvio que destruyó el mundo y requirió que la humanidad comenzara de nuevo. Los eruditos explican esto como invención independiente. Las inundaciones son comunes. Las personas en todas partes las experimentan. Así que las personas en todas partes crean mitos de inundación. Pero estas no son simples historias de inundación. Son historias de inundación que termina el mundo. Describen no un río desbordándose, sino toda la tierra siendo cubierta. Describen no un desastre local, sino un reinicio global. Y lo describen en términos notablemente similares. Las aguas subieron más allá de todo precedente, cubrieron las montañas, ahogaron al mundo, y solo unos pocos sobrevivieron para reconstruir. Si estas historias fueran invenciones independientes basadas en experiencias locales de inundación, esperaríamos más variación, causas diferentes, resultados diferentes, lecciones morales diferentes. Pero en cambio obtenemos la misma estructura repetida a través del mundo. Advertencia, supervivencia, pacto, nuevo comienzo. Esto sugiere una fuente común, una memoria compartida, un evento real tan catastrófico que cada cultura que lo sobrevivió llevó la historia adelante, y esa historia permaneció reconocible incluso después de miles de años de transmisión independiente. El hielo se derritió, los mares subieron, las costas se ahogaron. Esto no es especulación, esto es geología establecida. La pregunta no es si sucedió, sino si sucedió lo suficientemente rápido y dramáticamente como para crear el tipo de memoria traumática que sobreviviría a 10.000 años de relato. La investigación reciente sugiere que pudo haber sido así, que el hielo no se derritió uniformemente sino en oleadas, que hubo periodos de derretimiento rápido, cuando vastas represas de hielo se rompieron y liberaron enormes cantidades de agua en los océanos, que los niveles del mar podrían haber subido metros en cuestión de años, no el aumento gradual durante milenios que modelos anteriores sugerían. Si esto es cierto, si hubo episodios de inundación catastrófica intercalados con periodos de relativa estabilidad, entonces, las tradiciones de inundación tienen perfecto sentido histórico. Están describiendo lo que realmente sucedió, no metafóricamente, no teológicamente, realmente. Las aguas subieron. El mundo que las personas conocían se ahogó. Aquellos que sobrevivieron se movieron tierra adentro y llevaron consigo la memoria de lo que se perdió. Y esa memoria, preservada en historia y eventualmente en escritura, se convirtió en las tradiciones de inundación que todavía contamos hoy. Los Anunnaki, en esta lectura, no son dioses, ni alienígenas, ni invenciones mitológicas. Son simplemente las personas que vivieron antes, los que construyeron las ciudades ahogadas, los que poseían el conocimiento que los supervivientes heredaron. Fueron recordados como más grandes que humanos porque venían de un mundo que era, en algunos sentidos, más grande, más establecido, de vida más larga, más estable. Un mundo que había existido durante tanto tiempo que aquellos que vivían en él podían acumular conocimiento a través de generaciones de maneras que se volvieron imposibles después de la inundación, cuando la supervivencia se volvió más precaria y la continuidad más difícil. Cuando vino la inundación, la mayoría de ellos murió. Sus ciudades se ahogaron. Sus bibliotecas fueron destruidas. Sus tradiciones fueron interrumpidas. Pero algunos sobrevivieron. Y esos supervivientes, sabiendo que su mundo estaba terminando, hicieron lo que pudieron para preservar lo que más importaba. Enseñaron a la gente de las tierras altas cómo cultivar los valles de ríos, cómo construir sistemas de irrigación, cómo organizar el trabajo, cómo rastrear las estrellas y marcar las estaciones, cómo escribir,
para que el conocimiento pudiera ser preservado más allá de los límites de la memoria humana. Y luego, a medida que sus números disminuyeron y el nuevo mundo se estabilizó, se retiraron. Dejaron que las personas que habían enseñado tomaran posesión del conocimiento. Dejaron que la humanidad se convirtiera en la heredera de la civilización en lugar del estudiante eterno. Esta no es una historia de dioses. Es una historia de tragedia y pragmatismo y esperanza, de un pueblo que enfrentó la aniquilación y eligió transmitir lo que pudieron en lugar de dejar que muriera con ellos por completo. Las tablillas sumerias recuerdan esto, imperfectamente, mezcladas con teología posterior, transformadas por el tiempo en mito, pero la memoria está allí, si sabemos cómo buscarla. Si estamos dispuestos a considerar que las historias podrían estar apuntando hacia algo real. Las tablillas se sientan en museos ahora, detrás de vidrio bajo luz controlada. Fragmentos de arcilla presionados con marcas en forma de cuña que la mayoría de los visitantes pasan sin detenerse. Listas de compras antiguas piensan. Registros de templos. Los escombros burocráticos de una civilización muerta hace mucho tiempo. Pero algunas tablillas susurran diferente a aquellos que se detienen el tiempo suficiente para escuchar. Susurran sobre un mundo que se ahogó, de realeza que descendió 2 veces, de seres llamados Anunnaki que estaban presentes y luego no estaban. De vidas tan largas que no pueden ser reconciliadas con lo que sabemos de la biología humana, de una inundación que dividió toda la historia en antes y después. Tenemos opciones en cómo escuchamos estos susurros. Podemos descartarlos como mitología, como intentos primitivos de explicar fenómenos naturales, como los productos confusos de mentes precientíficas tratando de darle sentido a un mundo que no entendían. O podemos considerar otra posibilidad, que los sumerios entendían más de lo que les damos crédito, que no estaban inventando historias sino preservando memorias. Que las tablillas contienen, bajo la superposición teológica y las distorsiones del tiempo, un registro genuino de lo que sucedió cuando el mundo cambió y la humanidad tuvo que comenzar de nuevo. El hielo se derritió, las aguas subieron, las costas se ahogaron. Esto lo sabemos por la geología, por núcleos de hielo, por la medición paciente de lo que la Tierra recuerda. Lo que no sabemos es qué se perdió bajo esas aguas. ¿Qué ciudades pudieron haberse alzado donde ahora solo hay océano? ¿Qué conocimiento pudo haber existido que se ahogó antes de que pudiera ser escrito? ¿Qué personas pudieron haber vivido y construido y conocido cosas que todavía estamos tratando de redescubrir? Los Anunnaki pudieron haber sido esas personas, no dioses, no alienígenas, simplemente los que vinieron antes, los herederos del mundo antes de la inundación, que se convirtieron en los maestros del mundo después, y que luego se retiraron al silencio y la memoria. O quizás fueron algo completamente diferente. Quizás la verdad es más extraña de lo que la mitología o el racionalismo permiten. Quizás hay explicaciones que aún no hemos imaginado porque todavía estamos demasiado seguros de lo que es posible. Lo que permanece es esto. Las historias persisten. A través de culturas, a través de milenios. La memoria de un mundo que terminó y comenzó de nuevo se rehúsa a desvanecerse. Es llevada adelante en tradiciones de inundación, en listas de reyes, en tablillas presionadas en arcilla, por manos que entendían que estaban preservando algo importante, incluso si ya no podían decir exactamente qué. Somos los herederos de esa preservación. Llevamos adelante lo que salvaron. Construimos sobre las ruinas de lo que reconstruyeron. Recordamos imperfectamente lo que recordaron imperfectamente de aquellos que vinieron antes de ellos. Y quizás, en noches tranquilas, cuando el mundo se siente más antiguo de lo que podemos explicar, todavía lo sentimos. El peso del tiempo profundo, la presencia de cosas olvidadas, el conocimiento de que lo que pensamos que sabemos sobre nuestra propia historia puede estar incompleto. Las tablillas se sientan detrás del vidrio, pacientes y silenciosas, esperando quizás a que hagamos mejores preguntas, esperando a que nos preguntemos no solo lo que los sumerios creían, sino lo que recordaban.
esperando a que consideremos que el reinicio global que describieron tan cuidadosamente, tan consistentemente, a través de tantos textos, pudo haber sido exactamente lo que dijeron que fue. Un final, un ahogamiento, un mundo deshecho para que el nuestro pudiera comenzar.